Buenas tardes y bienvenidos a la ponencia del día de hoy, 15 de mayo de 2020. El presente tema va a tratar acerca de delitos contra la administración pública. Quienes nos acompañan son dos ponentes, el ponente Nakin Cristian Rojas Montoya, quien es abogado egresado en la Universidad Nacional de Cajamarca, con estudios concluidos en maestría en Derecho Penal por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en contrataciones del Estado por la Universidad de San, especialista en Compliance y Gobierno Corporativo por la Universidad Pacífico, litigante y consultor de Derecho Penal Procesal y afines, autor de diversos artículos científicos en materia penal, ponente de diversos eventos académicos. Y el doctor Bruce Eugenio Muñoz Ollarse, abogado por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Cajamarca, docente del área de Derecho Penal y Procesal Penal de la misma Casa Superior de Estudios, abogado litigante, especialista en Derecho Penal, ponente en diferentes eventos académicos, escritor de artículos publicados en revistas de Quaesto Luris, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Cajamarca, habiendo ejercido el cargo de Procurador Público Adjunto en la Municipalidad Distrital de Baños del Inca. Quien va a iniciar la presente ponencia va a ser el doctor Nakin Cristian Rojas Montoya, acompañado del ponente Bruce Eugenio Muñoz Ollarse. Doctor, adelante. Muchas gracias por la presentación. Agradecer a la página Derecho Penal Genial, así como también al Centro Federado de Derecho de la Universidad Nacional de Cajamarca por la invitación, felicitarlos, pues es siempre un esfuerzo, pues, plausible, siempre, más aún en estas circunstancias excepcionales en que nos encontramos. Y bueno, empezar esta ponencia informando que el conversatorio que dirigiremos el día de hoy ha sido a consideración también del doctor Bruce, repartido en dos temas principales. El primero de ellos, vamos a analizar una problemática de índole sustantivo y en segundo lugar una problemática de índole procesal. El primero de ellos relativo a la aplicación de la imputación objetiva y el principio de confianza en los delitos contra la administración pública y el segundo relativo a la importancia y la utilización de los informes periciales en la investigación y juzgamiento de los delitos de corrupción de funcionarios. Para ello doy paso al doctor Bruce, quien no solo desea dar el saludo, sino además informar sobre su tema respectivo. Muy bien, gracias, estimado doctor Nakin. Buenas tardes con todos los que vienen siguiéndonos. En especial un saludo cordial y fraterno al Centro Federado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Cajamarca y a la vez también a la página de Derecho Penal Genial por la invitación realizada a mi persona para participar con ustedes comentando y debatiendo ciertas circunstancias de los delitos de corrupción de funcionarios. Como el doctor Nakin ya ha especificado, se realizará en primer momento un análisis dogmático y luego pues se realizará un análisis procesal. Para ello quiero empezar estableciendo que los delitos de corrupción de funcionarios, denominados también delitos de infracción de deber, estos delitos se encuentran regulados en el Código Penal en el título 18, a partir del capítulo segundo. Estos delitos tenemos, por ejemplo, a los delitos de peculado, malversación de fondos, enriquecimiento ilícito, cohecho, colusión. Estos delitos de corrupción de funcionarios se diferencian de los delitos comunes por algunas características principales en los cuales podemos encontrar, por ejemplo, el sujeto agente no puede ser cualquier persona, tiene que necesariamente tener una condición especial frente al ordenamiento jurídico. Vale decir que es un sujeto cualificado, respondiendo directamente a un bien jurídico debidamente protegido. Esto significa que una persona que no tenga vinculación con la administración pública no podrá verse involucrado en los delitos pues, de corrupción de funcionarios. A la vez, este sujeto tiene una posición de garante frente a las labores que desarrolla.
por lo que para efectos de configuración del hecho delictivo no es necesario identificar el supuesto de la acción referente a la comisión u omisión de la realización del accionar del funcionario o servidor público, sino que basta con la comisión o basta con la omisión para que se pueda dar inicio a una investigación por corrupción de funcionarios. No es necesario una acción ni tampoco una omisión atendiendo al deber de garante que tiene el funcionario servidor público en relación a la administración pública. En tercer lugar, el sujeto agente necesariamente tiene que estar vinculado a la norma. Esto es, en el plano de una investigación, de una imputación, debe establecerse qué norma administrativa o qué norma penales han sido vulneradas para de esa manera atribuir responsabilidad penal, ya que el funcionario tiene competencias delimitadas. Estas circunstancias nos hacen colegir la importancia justamente de las normas tanto penales como extrapenales. Como vengo exponiendo, en el ámbito de los delitos de infracción de deber, no puede darse una imputación general, como por ejemplo se impute a una determinada persona haber vulnerado la correcta administración de justicia. Debe especificarse ya que el funcionario tiene competencias delimitadas. En muchos de los casos se tiene que hacer uso de otras normas que no las encontramos justamente en el catálogo penal. Esto es hacer uso de normas extrapenales, como por ejemplo, en el supuesto de que se quiere investigar las labores realizadas por un alcalde, se tiene que recurrir necesariamente pues a la ley de municipalidades, donde podemos nosotros encontrar las labores que desempeña un alcalde. Lo mismo pasa pues con sus regidores. O lo mismo puede pasar en un gobierno regional, cuando el Ministerio Público desarrolle actos de investigación relacionado pues al gobernador regional, relacionado a los gerentes de las diferentes áreas, como por ejemplo un gerente de infraestructura, que tendrá que revisar pues el ROF y el MOP. Son leyes que no se encuentran reguladas en el catálogo penal, sino que son leyes justamente extrapenales. En este sentido, los delitos de infracción de deber, denominados también delitos especiales, estos tienen características particulares, ya que como estamos viendo, el sujeto agente no puede ser cualquier persona, tiene que ser una persona vinculada justamente con el bien jurídico protegido. Bajo estas circunstancias, nosotros podemos establecer que en el marco de la defensa y en el marco también de designar la responsabilidad penal a los funcionarios o servidores públicos, debemos siempre regir este análisis a la denominada teoría del delito. Si nosotros recordamos, el delito es toda acción o omisión típica, antijurídica y culpable. Debe basarse siempre el análisis empezando por la tipicidad, pasando luego a las cuestiones de antijuricidad para establecer si existe algún criterio que excluya la conducta y para luego realizar un análisis en el ámbito de la culpabilidad. Cuando se realiza pues el análisis en el ámbito de la culpabilidad, se debe analizar los elementos de la culpabilidad como el conocimiento de antijuricidad, exigibilidad y bueno, y la imputabilidad. Bajo estas circunstancias, cuando nosotros referimos ya el análisis a una imputación objetiva o a la teoría de la imputación objetiva, veremos que la imputación jurídico-penal tiene su comienzo en la definición de la conducta, que puede esta llegar a ser ilícita. Y lo ilícito será pues algo subjetivo, más el juicio de ilicitud es objetivo. Es sabido que el análisis consiste en determinar que el tipo subjetivo va a la par siempre con el tipo objetivo. Esto significa que cuando realizamos el análisis de la tipicidad y analizamos la tipicidad objetiva y la tipicidad subjetiva, se analiza siempre a la par. Es como una moneda que tiene, bueno, ambas caras. Es decir, no van separados nunca el análisis. En la doctrina jurídico-penal, entre los que admiten la teoría de la imputación objetiva, la discusión se suscita en torno a los criterios propuestos por el profesor Klaus Roxin, teniendo como principio general la acción humana que haya producido un riesgo desaprobado legalmente, el cual además debe haberse realizado en el resultado y debe encontrarse protegido por el fin de protección de la norma. Bajo estos criterios,
podemos encontrar dentro de la teoría de la imputación objetiva, bueno, pues la disminución del riesgo, la creación de un riesgo jurídicamente relevante, el aumento del riesgo permitido, el ámbito de aplicación de la norma, la realización del riesgo en el resultado y la esfera de responsabilidad de la víctima. Entonces, la teoría de la imputación objetiva no solamente encuentra aplicación en los delitos dolosos, sino que de comisión, sino que también en los delitos, bueno, pues que se realizan a través de omisiones. Y esto justamente tiene que ver con las responsabilidades que pueden acarrear los funcionarios o servidores públicos. Pero para ello tenemos un filtro nosotros previo, y para ello debemos hablar del principio de confianza. Cuando nos referimos al principio de confianza, este está relacionado directamente con los roles que los ciudadanos cumplen en la sociedad. Es por ello que el principio de confianza cada vez más es recurrible en el derecho penal, que viene a ser una herramienta dogmática para delimitar la responsabilidad penal en los delitos cometidos. Este principio permite determinar a los sujetos penalmente responsables cuando varias personas han coincidido en una misma actividad, con atribuciones similares o diferentes, como lo que sucede mediante la distribución pues, de roles, la distribución de labores, la distribución de funciones. El principio de confianza, entonces, viene a ser la autorización o aceptación de que la persona confíe en el comportamiento correcto de otra persona o de los demás, dentro del desarrollo de una actividad, bueno, riesgosa socialmente, ¿no? Y que debe ser aceptada. Que se ejecuta este principio de confianza de conformidad a la colectividad y a la organización, bueno, que tiene el Estado o que tenga el Estado. Para ello se precisa que la responsabilidad jurídico-penal siempre tiene como fundamento el quebrantamiento de un rol. Entre los roles tenemos nosotros las titularidades que cada sujeto tiene dentro del ámbito estatal o dentro del ámbito social. Y si nos remitimos nosotros a las funciones que cumple un funcionario servidor público, estaremos remitiendo o ingresando pues al ámbito de las labores que va a cumplir un funcionario servidor público dentro del estamento estatal. Para ello, el sujeto de derecho entonces responde por sus propias acciones o por sus propias omisiones, y no por las acciones o omisiones de los demás, bajo el análisis del principio de confianza, teniendo como considerando primero, primigenio, el cumplimiento de un rol dentro justamente de la sociedad y esperando siempre que cada ciudadano cumpla de la mejor manera la labor que se le ha encargado. Para esto el Estado no puede ejercer control particular sobre cada individuo, y es por ello oportuno confiar en que cada individuo, cada sujeto de derecho cumpla de la mejor manera la función que se le ha encomendado, sin vulnerar justamente el orden jurídico y sometiéndose a las normas del ordenamiento jurídico para no extralimitarse en sus funciones. Es así que la imputación objetiva tiene como fundamento general que el sujeto solamente responderá por conductas que se encuentren dentro del ámbito de competencia personal, y bueno, para esto se debe determinar las responsabilidades o las funciones que cada sujeto tiene dentro de la sociedad. Y para ello deberemos ver nosotros las funciones que cumple un funcionario servidor público dentro del estamento del Estado. Por eso es que decíamos previamente que el funcionario servidor público, la conducta que realiza está siempre normada. No tiene la posibilidad de realizar funciones o conductas fuera de la norma. El sujeto, como decíamos también, el sujeto agente, para el análisis ya de la imputación objetiva, siempre debe ser un garante del bien jurídico protegido. Y para ello el principio de confianza limita el deber de la garantía. Es así que aun cuando el sujeto tenga un alto cargo institucional o en una institución pública, este no responderá por el riesgo del bien jurídico correctamente protegido por un funcionario o servidor público que haya realizado sus labores en el marco de sus funciones, o que el superior jerárquico no haya conocido las funciones que realiza un funcionario servidor público de menor jerarquía, puestos siempre se van a derivar por el principio de confianza. Y para ello es importante denotar
la división de funciones, que se divide tanto en un ámbito vertical como en un ámbito horizontal. Cuando nosotros hablamos del ámbito horizontal, de la división horizontal de funciones, en este supuesto el reparto de roles se da a nivel de especialistas, en la que cada uno se ocupa de un ámbito de especialización. Para este, considerando el principio de confianza, permite desarrollar actividades, organizar el propio ámbito de competencia en la creencia de que cada especialista de cada área cumplirá con su rol. No es exigible en esta división de funciones horizontales, en este principio correctamente por el que está subordinado. Y el subordinado confía también que el superior les dará las funciones, las órdenes adecuadas para que las labores que realiza como subordinado sean las correctas y no se aparten del ordenamiento jurídico penal. Bajo estas circunstancias, podemos nosotros evidenciar que el principio de confianza es importante dentro del análisis de las labores o funciones que cumplen los funcionarios o servidores públicos. Ya la Corte Suprema de la República ha dejado sentada en senda jurisprudencia los criterios que se deben evaluar justamente dentro del principio de confianza. Para ello encontramos el recurso de nulidad 538-2004, en el cual la Corte Suprema de la República se pronuncia justamente en relación al principio de confianza. A la vez, la Corte Suprema ha emitido la casación 23-2016 ICA, en la que ha dejado también sentadas las consideraciones de que el funcionario servidor público no puede estar permanentemente revisando, observando las labores que cumplan los demás funcionarios servidores públicos en el ámbito ya sea horizontal, puesto que esto le quitaría pues la oportunidad de realizar con mayor eficacia las labores que debe cumplir dentro del estamento estatal. Entonces, es importante analizar siempre en estos casos de delito de corrupción de funcionarios las labores particulares que cumple un funcionario servidor público. Entendamos que el Ministerio Público no puede hacer una imputación amplia, extensiva, sino que tiene que reducirla siempre a las labores que cumpla o cumplió un funcionario o servidor público. Y para ello hago mención a un caso en particular, a un caso concreto, que justamente con el doctor Nakin Rojas habíamos visto en el estudio, y él lo recordará, en la cual en un gobierno regional X se venía investigando a varios exfuncionarios y servidores públicos sobre el delito de colusión agravada, en la que dentro de los varios investigados que habían, se le imputaba a uno de ellos la colusión agravada, puesto que supuestamente como representante de la dirección de administración de un gobierno regional, se habría coludido con una empresa contratista para defraudar al Estado. ¿Cómo funcionaba ello? El gobierno regional había contratado con una empresa, pongámosle B, una empresa contratista, para realizar un proyecto de preinversión, de un perfil. Bajo estas circunstancias tenía a su cargo la gerencia de infraestructura, de supervisar las labores que venía realizando la empresa contratista. Y el funcionario público, en este caso el encargado de la dirección de administración, se había acogido a tener bajo su custodia una carta fianza, con la que garantizaba pues el cumplimiento adecuado de dicho perfil de proyecto de preinversión. Bajo esta consideración, una vez que se termina de desarrollar el proyecto de perfil de preinversión, la gerencia de infraestructura de este gobierno regional solicita, miren ustedes, al encargado de la dirección de administración la devolución de dicha carta fianza.
bajo la insistencia y los requerimientos hechos por la gerencia de infraestructura, el encargado de la dirección de administración, pues devuelve la carta fianza. Posteriormente, el Ministerio Público inicia la investigación estableciendo que el perfil de proyecto de preinversión que se habría desarrollado no podría tener efectos en el mundo fáctico, no podría cumplirse, pues tenía algunas dificultades. Nosotros podemos evidenciar acá que el encargado directo de establecer que el proyecto de preinversión llegue a ejecutarse ya en el mundo fáctico es directamente de la Dirección de Infraestructura. Puesto esta Dirección de Infraestructura tenía todo el equipo, los ingenieros adecuados, especialistas para establecer si el proyecto de preinversión tendría o no tendría posibilidad de poder ejecutarse. Más no, miren ustedes, más no el encargado de la Dirección de Administración, pues su rol, su función dentro de la administración pública solamente era encargarse de la custodia de la carta fianza y ante el requerimiento de la gerencia de infraestructura, devolverlo, hacerlo llegar. Podemos evidenciar claramente acá cómo se desempeña y se desarrolla el principio de confianza de manera horizontal. El gerente de infraestructura no era el superior jerárquico del encargado de la dirección de administración, y el director de administración tampoco era subordinado de la gerencia de infraestructura. Bajo estas circunstancias se encuentran pues bajo un principio de confianza horizontal. Bueno, esa es la acotación, la participación que quiero dar en esta instancia, y doy el pase a mi colega Nakin Rojas para que pueda hacer los comentarios pertinentes y acotar en el tema. Yo resalto la manera en que el doctor Bruce ha subrayado la importancia de las instituciones dogmáticas en general y de la imputación objetiva y el principio de confianza en específico en la praxis profesional que tenemos nosotros los abogados defensores al momento pues de absolver acusaciones o de deducir excepciones de improcedencia de acción u otras en la defensa de los funcionarios o servidores públicos involucrados en estos delitos o incluso también de extraneos. El caso que menciona el doctor Bruce es un caso importante porque ejemplifica la aplicación del principio de confianza horizontal o en base a una especialidad. Yo también recuerdo, con el doctor Bruce también justamente, coincidentemente, llevamos también un caso de manera conjunta en el cual se evidenciaba la aplicación del principio de confianza, pero de manera vertical. En este caso defendimos al titular de una entidad gubernamental que ocupaba el máximo cargo y al cual se le estaba imputando el delito de negociación incompatible. Delito que se sustentaba sobre todo en la aprobación supuestamente indebida de un expediente de deductivo de obra. El deductivo es cuando se sustrae, cuando se deduce, valga la redundancia, una partida presupuestal porque ya no se la considera necesaria. Entonces se le acusaba a este funcionario servidor público que estuvo mal aprobada pues este expediente de deductivo debido a que con el mismo se estaba sustrayendo una partida consistente en el zarandeo del material extraído de una cantera y que iba a ser utilizado en el afirmado de la construcción de una carretera. Entonces se decía, al extraer el zarandeo, al deducir la partida de zarandeo, se generó que la piedra extraída de la cantera sea muy grande, porque ya no era zarandeada, ya no era cernida, como dice, y entonces iba a ser compactada en el afirmado piedra muy grande e iba a afectar la ejecución de la construcción de la carretera, la calidad de la carretera y con ello un perjuicio para el Estado. Nosotros alegamos en la defensa, en aplicación de este principio de confianza, que la competencia del titular de la entidad, que era nuestro patrocinado, se restringía únicamente a verificar que dentro del expediente de deductivo se encuentren los informes técnicos y legales favorables, se encuentren los vistos buenos, que den pues este trámite a este expediente deductivo o que opinen por su aprobación, mientras que nuestro patrocinado, que ni siquiera era ingeniero, que ni siquiera era abogado, no tenía pues no tenía en primer lugar las capacidades, mucho menos tenía la competencia legalmente para verificar que el zarandeo genere o no una prueba de determinada granulometría. Entonces, la capacidad de este funcionario como funcionario político era únicamente ver
que estaban presentes estos informes técnicos y legales favorables. En este caso, si mal no recuerdo, estaba presente no solo un informe favorable del supervisor de obra, estaba presente un informe favorable de la subgerencia de supervisión y liquidación, estaba también presente un informe favorable de la gerencia de infraestructura, estaba un informe legal favorable del área de asesoría legal, había un segundo informe legal favorable del gabinete de asesores, y bueno, a nuestro patrocinado, en este caso al titular de la entidad, le correspondía únicamente en ejercicio de su rol verificar que se esté completo cada una de estas visaciones, cada uno de estos informes favorables, y emitir así la resolución ejecutiva que apruebe la misma. Logramos argumentar esta imputación, esta falta de imputación objetiva en una excepción de improcedencia de acción, la cual fue amparada y pues se logró la exclusión, en este caso nuestro patrocinado, de la imputación penal. Por eso valoro y felicito al doctor Bruce por el aporte de este aspecto relevante en cuanto al derecho sustantivo en este tipo de delitos. Por otro lado, hemos visto conveniente y personalmente he visto producente exponer sobre uno de los medios de prueba probatorios, uno de los medios de prueba típicos más importantes que recoge nuestro Código Procesal Penal, que son los informes periciales. Antes, el medio probatorio madre eran los testimonios, la confesión, antes, bueno, en un sistema inquisitivo, después los testimonios, pero ahora los testimonios pues pueden ser influenciados, los testigos, el testigo puede equivocarse, puede olvidarse, puede tergiversar los hechos, y esta problemática ha generado que ahora la prueba madre del proceso penal sean los informes periciales, cuya importancia es radical y que coadyuvan en el esclarecimiento de los hechos, sobre todo cuando se pronuncian sobre aquellos aspectos técnicos, aquellos aspectos científicos, artísticos y en general en aquellos donde se requiera un conocimiento especializado que contribuya al total y cabal conocimiento de los hechos o comprensión de los hechos materias de imputación. Para dar un ejemplo, cuando se imputa el delito de falsificación material por la falsificación de una firma en un documento, será necesario acudir a un perito grafotécnico que expida un informe pericial y determine si la firma es auténtica o no, es decir, si la firma pertenece o no al titular del documento. Si se investiga un delito violento, será necesario el apoyo o la expedición de un informe pericial de un profesional de psicología o de psiquiatría incluso, que determine si la personalidad de la persona imputada tiene rasgos impulsivos o violentos propios del delito que se le imputa. Entonces, esta realidad se robustece o se intensifica aún más en la investigación o juzgamiento de los delitos de corrupción de funcionarios, por dos razones. En primer lugar, porque, como bien ha dicho el doctor Bruce, se trata de delitos de infracción de deberes especiales. Y hacer de delitos de infracción de deberes especiales, valga la redundancia, la especialidad de este deber, que generalmente se encuentra en una norma extrapenal, que generalmente es técnica, requiere no pocas veces un informe pericial que concluye o que determine en primer lugar el contenido del deber especial y en segundo lugar una eventual infracción del mismo. En segundo lugar, porque muchos de estos delitos, como por ejemplo el delito de peculado, el delito de colusión simple, de colusión agravada, de malversación de fondos, exigen la existencia de un perjuicio patrimonial, sea real o sea potencial, pero perjuicio patrimonial para el Estado. Y no pocas veces también, al menos que sea manifiesto según la Corte Suprema, pero no pocas veces, es necesario la elaboración de un informe pericial que determine la existencia de este perjuicio y la condición o cualidad del mismo, para que ello contribuya al representante del Ministerio Público a calificar correctamente la conducta o contribuya también para que la defensa pueda ejercer los medios técnicos o sustanciales de defensa que crea conveniente. Por ejemplo, si se está imputando la sobrevaloración en una compra que ha tenido una entidad pública de algún bien con una contratista, y se imputa la sobrevaloración de los bienes adquiridos, será necesario pues una pericia, en este caso financiera, económica, con un estudio de mercado incluso, que determine si esos bienes adquiridos fueron o no sobrevalorados. En segundo lugar, si por ejemplo se está investigando el delito de colusión de funcionarios contra los miembros de un comité de recepción de obra,
que se les está imputando haber recepcionado la obra a pesar que la contratista no levantó las observaciones estructurales realizadas. Será necesaria una pericia técnica, una pericia, en este caso, elaborada por ingenieros estructurales, por ejemplo, civiles, que determinen si al momento en que se recepcionó la obra estaban o no levantadas las observaciones primigeniamente elaboradas. Y así por el estilo. Entonces, como se puede apreciar, la elaboración de informes periciales en la investigación, en el juzgamiento y también en la defensa, en la contraparte, es necesario para determinar la presencia o ausencia de los elementos de muchos de estos tipos penales. Ahora, ¿cuál es el ente que generalmente, el ente oficial, que generalmente elabora estos informes periciales? No es otro que la Contraloría General de la República, la cual contribuye a la administración de justicia a partir de la expedición de informes periciales intraproceso o extraproceso. ¿Cuál es la diferencia entre un informe intraproceso y extraproceso? El informe pericial intraproceso será aquel que es elaborado por disposición del representante del Ministerio Público en el marco de un proceso penal. A partir del artículo 173, inciso 2 del Código Procesal Penal, que faculta al Ministerio Público a solicitar a la Contraloría General de la República, como un ente del Estado especializado o que realiza actividad especializada, a realizar un informe pericial sobre algún objeto determinado que tiene vinculación o relación con los hechos imputados en el proceso penal. Mientras que un informe extrapenal es elaborado por la Contraloría de la República como ejercicio de sus funciones constitucionalmente autónomas de control preventivo, o lo que ahora es el control simultáneo, el control concurrente, o el control posterior. Producto de estos controles emite pronunciamientos que pueden o que no pueden ser utilizados, o que puede que no sean utilizados en un eventual proceso penal, pero que lo emite autónomamente la Contraloría General de la República. La diferencia entre estos dos informes no se circunscribe a un tema netamente procedimental, sino que es sustancial. Mientras el informe pericial intraproceso es ante todo un acto procesal, expedido en el marco de un proceso penal, y en base a los dispositivos legales del Código Procesal Penal, el informe pericial extraproceso en la Contraloría es más que todo un acto administrativo, expedido en base a las normas del Sistema Nacional de Control, en base a las directivas de la propia Contraloría de la República y sus lineamientos, como por ejemplo las directivas NAGO, y sobre todo, e incluso en base a la Ley de Procedimiento Administrativo General en lo que corresponda. Ahora, estas diferencias hacen de que cada uno tenga una manera particular de ser incorporadas en el proceso penal. El artículo 173, inciso 2 y subsiguientes regula la incorporación, el traslado, la oposición a estas formas de estos tipos de informes periciales, mientras que el artículo 201, inciso A del Código Procesal Penal regula una incorporación diferente a los tipos de pericias y extraprocesales. Esta diferencia es necesaria que se entienda en la investigación de este tipo de delitos, pues no pocas veces el representante del Ministerio Público incorpora una pericia intraproceso como si fuera una pericia extraproceso, o lo adjunta en su requerimiento acusatorio como si tuviera tal u otra cualidad indistintamente. Y ello afecta el derecho de defensa, porque limita a la defensa del imputado a objetar el incumplimiento de los requisitos procedimentales y sustanciales que tienen cada uno de estos tipos de informes especiales. Y con ello no solo se afecta el derecho de defensa, sino también el derecho a la debida incorporación de prueba, que a decir del expediente número 4780-2017, proceso habeas corpus del Tribunal Constitucional, el derecho a la debida incorporación de una prueba en el proceso penal forma parte del derecho al debido proceso. Más aún si pues estas pruebas son heridas de muerte cuando vulneran el contenido constitucionalmente protegido de derechos fundamentales. Muy bien, seguidamente es necesario señalar que no todo pronunciamiento de la Contraloría General de la República tiene la aptitud para constituir una pericia extraprocesal.
Y más aún, no todos los pronunciamientos de la Contraloría tienen la aptitud para sustentar un grado de sospecha suficiente que permita armar un requerimiento acusatorio. La Contraloría, en ejercicio de su control, bueno, antes lo llamaba el llamado control preventivo, ahora el llamado el control simultáneo, o de su control posterior, emite una serie de pronunciamientos que pueden o no ser utilizados en el proceso penal, pero hay que entender cada una de sus características y cualidades y por lo tanto cada una de su ido y por lo tanto la contribución que estas desempeñan al armado de un grado de sospecha dentro del proceso penal. Es así que en primer lugar mencionaremos los informes de veeduría, que sí que obedecen a la directiva número 2/2009 de la Contraloría General de la República, que si bien es cierto ya no se encuentran vigentes, pues han sido reemplazados por un control simultáneo propio de las visitas de control, propio de las orientaciones de oficio, de un control concurrente, pero que aún los informes de veeduría son utilizados en procesos penales incluso vigentes, porque obviamente fueron emitidos en los años correspondientes, y que tienen aún valor en muchos procesos penales y también en procedimientos administrativos. Estos informes de veeduría, lo que ahora en la actualidad es el control simultáneo concurrente, constituyen modalidades de control preventivo, a partir del cual se alerta al titular de la entidad o a la autoridad competente de riesgos episódicos, de riesgos transitorios, de riesgos que forman antecedentes del control posterior y que por su misma por su mismo carácter de episódico no pueden sustentar una sospecha suficiente, ni siquiera reveladora para formalizar una investigación preparatoria. ¿Por qué? Porque en el transcurso de la contratación pública, sea por ejemplo de un contrato de obra, puede ser que estos riesgos pues sean levantados. El fin de estos informes de veedurías es únicamente alertar que existen riesgos de afectación al patrimonio del Estado, para que las autoridades competentes eviten la consumación de estos riesgos en un perjuicio real. Entonces, no tienen per se estos informes de veeduría o estos informes propios de un control simultáneo para sustentar un grado de sospecha suficiente propio de un requerimiento acusatorio, ni tampoco, a mi opinión, para sustentar un grado de sospecha reveladora propio de la disposición de formalización de investigación preparatoria. A lo sumo tiene, creo yo, la idoneidad de sustentar una sospecha simple propia del inicio de diligencias preliminares, dentro de las cuales ya se determinará si estos riesgos episódicos han trascendido a informes de control posterior o se han consumado en un perjuicio real para el Estado. En segundo lugar, existen las famosas carpetas de control. Las carpetas de control documentan los procedimientos de control posterior, pero también también son inidóneas, no tienen la suficiencia necesaria para sustentar un grado de sospecha suficiente propia de un requerimiento acusatorio. ¿Y por qué razón? Porque las carpetas de control documentan el procedimiento de control hasta un cierto momento, que es la determinación de los hallazgos, que no son otra cosa que presuntas irregularidades encontradas en la ejecución de un contrato, por ejemplo, en los actos de selección, en los actos preparatorios, en general en los procedimientos donde se vea comprometido el patrimonio del Estado, y estas irregularidades son presuntas. ¿Por qué? Porque aún la carpeta de control no ha comunicado los hallazgos a los implicados, no ha evaluado los descargos y lo que es más importante, no ha concluido responsabilidad administrativa, responsabilidad civil o responsabilidad penal, como sí lo hacen los antes llamados informes de especiales. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿por qué razón entonces la normativa permite que el Ministerio Público requiera a la Contraloría la remisión de una carpeta de control si aún no ha culminado el control posterior? La razón, y esta directiva para especificar esta potestad que tiene el Ministerio Público es regulada por la directiva número 4/2014 de la Contraloría. Y bueno, la razón de ser
es contribuir a la celeridad de la investigación fiscal, porque muchas veces el representante del Ministerio Público pues se ve atado de manos mientras el control posterior no termina. Entonces requiere hallazgos, presuntos hallazgos, con el fin de enrumbar su investigación y con el fin de, creo yo, únicamente serviría esta carpeta de control con el fin de formalizar investigación preparatoria, pero no más, porque son irregularidades presuntas que no tienen la idoneidad para sustentar un requerimiento acusatorio, al menos que el representante del Ministerio Público, también en ejercicio de sus potestades autónomas, porque no depende de la Contraloría, actúe estos hallazgos. Es decir, realice actos de investigación adicionales con el fin de corroborar si estos hallazgos presuntos realmente se concretaron en un perjuicio para el Estado. Y a la vez, el Ministerio Público, dentro de esta investigación, tiene que correr traslado de estos hallazgos a los investigados en el proceso penal. Pues recuérdese que dentro del procedimiento administrativo de control posterior, estos hallazgos aún no han sido materia de descargos, aún no han sido materia de análisis de conclusión. Solo en estos supuestos, quizás el Ministerio Público podrá pues, utilizar la carpeta de control siempre y cuando sea contrastada, siempre y cuando se haya corrido traslado de la misma a los imputados, podrá quizás ser utilizado para armar una sospecha suficiente propia de un requerimiento acusatorio. Pero si no, no. ¿Por qué no? Porque tendría una acusación con un grado de sospecha insuficiente y terminaría en un sobreseimiento definitivamente, o incluso podría incurrir en sustentar su acusación en una prueba prohibida, porque no se ha garantizado dentro del procedimiento de control ni tampoco dentro del proceso penal el derecho de defensa de las personas involucradas en estos hallazgos. Y por último, nos mencionaremos a lo que era el informe especial, que si bien es cierto, ya ha sido actualizado, equivalente, no necesariamente subrogado, pero sí existe un equivalente en la normativa actual, que es la auditoría de cumplimiento, pero bueno, aún siguen vigentes muchos informes especiales dentro de muchas carpetas fiscales en las investigaciones de este tipo de delitos, y de acuerdo a la Corte Suprema de la República, específicamente el Acuerdo Plenario 4/2015, Fundamento Jurídico número 21, el informe especial que cumpla con los lineamientos, los entonces lineamientos de la Contraloría número 3/2012, son las únicas pruebas periciales extraprocesales que tienen la suficiencia necesaria, quizás para ser el pilar medular de una sospecha suficiente propia de un requerimiento acusatorio. Pero cualquier informe especial podría sustentar una sospecha suficiente, no cualquiera, sino solo aquel que cumpla ciertos requisitos legales, como por ejemplo, debe señalar, involucrar a todas las personas involucradas en las irregularidades que se ha determinado, sean funcionarios o servidores públicos, ojo aquí, o sean extraneos, o personas no vinculadas con una institución pública, pero que son igual, han contribuido a la comisión de estos delitos. Tiene que contener además la comunicación de los hallazgos a cada una de estas personas, los descargos que cada una de estas personas han presentado, en caso lo presente, la evaluación y el análisis de estos descargos, y lo que es más importante, la determinación de la responsabilidad legal, el tipo de responsabilidad legal, penal, civil, administrativa, y en caso de ser penal, incluso se le exige, en base a estos lineamientos citados por la propia Corte Suprema de la República, tener incluso una motivación de la configuración de cada uno de los elementos del tipo penal que la Contraloría determina. Es este informe especial, de acuerdo a lo señalado por la Corte Suprema, el único pronunciamiento de la Contraloría que tendría una idoneidad prima facie para sustentar un requerimiento acusatorio. Y digo prima facie porque es una prueba más, pero sería la prueba medular que conjuntamente con otros medios probatorios permitan armar un grado de sospecha suficiente que dimane o que culmine en un auto de enjuiciamiento. Estas diferencias entre estos tipos de informes son trascendentales y su no comprensión puede generar perjuicios al caso del fiscal y también generar sustento de defensa a los abogados defensores. Esto se manifiesta en un caso muy particular que les comentaré. También el doctor lo recordará porque también él participó en muchas audiencias de diligencia de este caso, lo llevamos conjuntamente, pero recuerdo que el representante del Ministerio Público
formalizó investigación preparatoria con hechos alertados por meros informes de veeduría, es decir, por riesgos provisionales, episódicos, transitorios, como ya lo señalamos. Agarró, copió y pegó los hechos de los informes de veeduría en su disposición de formalización de investigación preparatoria. La investigación preparatoria duró aproximadamente 2 años antes que concluya, y antes de concluir la investigación, el Ministerio Público solicitó la carpeta de control, la Contraloría le remitió la carpeta de control, y la Fiscalía se dio con la ingrata sorpresa de que ninguno de los hallazgos determinados en la carpeta de control tenían relación con los hechos alertados mediante los informes de veeduría que habían formado parte de su disposición de formalización de investigación preparatoria. ¿Y por qué razón creen ustedes de que no tenía relación? Porque los informes de veeduría en ese transcurso de 2 años fueron debidamente levantados, subsanados por las autoridades competentes, por el contratista, por el supervisor, y fueron sustraídos del procedimiento de control posterior. Entonces el representante del Ministerio Público se vio ante una gran disyuntiva. En primer lugar, o opta por requerir el sobreseimiento de los hechos que fueron parte de su investigación, porque estos fueron sustraídos del informe de control posterior, o acusa por los hallazgos contenidos en la carpeta de control, así estos no guarden relación con los hechos que formaron parte del informe de veeduría y que son considerados antecedentes del informe de control. El representante del Ministerio Público optó por la segunda opción, acusó por los hallazgos de la carpeta de control, pero no consideró la contravención de la regla de congruencia fáctica entre lo investigado y lo acusado. Es por eso que la defensa cuestionó, absolvió la acusación, haciéndole presente al juez de investigación preparatoria que el fiscal estaba contraviniendo la regla plasmada en el artículo 349, inciso 2 del Código Procesal Penal, que le obliga al fiscal a acusar únicamente por los hechos que fueron parte de la investigación formalizada. ¿Y cuál es la razón de ser de esta regla? Pues no someter a los imputados a acusaciones sorpresivas por hechos que no formaron parte de la investigación y por hechos sobre los cuales no tuvieron la oportunidad de defenderse. Entonces, contravino en esencia un derecho fundamental, que era el derecho de defensa. Es por eso que el juez de investigación preparatoria optó por devolver la acusación como 6 veces, devolvió la acusación, fue un récord. 6 veces, y el fiscal, al ver que no podía subsanar, en este caso que su acusación tenía un defecto insubsanable, no tuvo otra opción que después retirar la acusación y emitir un requerimiento de sobreseimiento por estos hechos de veeduría que fueron pues sustraídos del control posterior y que por lo tanto ya no existían y no podían sustentar acusación penal alguna. Eso es todo en cuanto a mi participación. Le cedo el traslado al doctor Bruce para que expida las opiniones o reflexiones que crea conveniente. Gracias, estimado colega. Bien, todo lo desarrollado ya por el doctor Dakin establece claramente, pues, en primer lugar, la cuestión procesal que se evidencia en estos delitos de corrupción de funcionarios. Él ha pasado rápidamente por la etapa de investigación preparatoria, una etapa intermedia y también una etapa de juicio. Y lo importante aquí es determinar, y lo ha dicho el doctor Dakin claramente, el derecho a la defensa, que viene siendo regulado no solamente por la Constitución Política del Estado, no por las normas internacionales y también por el Código Procesal Penal. Recuerden ustedes que encontramos pues regulado el derecho a la defensa en el artículo 71 del Código Procesal Penal, en el artículo 9 del título preliminar. La importancia entonces de no vulnerar el derecho a la defensa en todo el ámbito de la investigación, tanto en diligencias preliminares y en la etapa justamente intermedia, cuando el doctor Nakin establece pues, ¿no? Que el Ministerio Público había ya requerido acusación y el juez de investigación preparatoria claramente devolvía
en todas las instancias esta acusación para ser corregida en diferentes oportunidades. Y no le queda más, en este caso que justamente narra el doctor Naki, al fiscal que optar ya por un requerimiento de sobreseimiento. Pues no, porque se evidenciaba claramente de que habría cuestiones ya de fondo insubsanables. Es importante también acotar a lo que establece el doctor Naki sobre los informes de Contraloría. Estos muchas veces son tomados pues, como una prueba sacrosanta, en la cual tanto el representante del Ministerio Público la utiliza en los requerimientos para sustentar su acusación, y muchas de las veces también los jueces de juzgamiento o el juez de juzgamiento, depende de las circunstancias, la utiliza pues para sustentar una sentencia. Es prácticamente este informe de Contraloría vendría a ser ya no se refutaría, vendría a ser, como establecía, una prueba sacrosanta. Basta con ese informe para poder llegar hasta una sentencia futura. Bueno, bajo estas circunstancias, esas son las apreciaciones que establezco a la participación del colega Nakin Rojas, y con ello, bueno, agradezco nuevamente pues al Centro Federado de la Facultad de Derecho y a la página de Derecho Penal Genial por la oportunidad que nos brinda de participar con ustedes de este intercambio pues de información en relación a los delitos de corrupción de funcionarios. Sí, doctores, antes de culminar con la presente ponencia, tenemos algunas preguntas que se han ido formulando para ver si es que acaso en orden se pueden ir resolviendo. ¿Sí? Claro, está bien. Correcto. Ya, doctor, para hacerles un contexto respecto de la situación actual, sabemos que los municipios y entidades del Estado están actualmente cumpliendo con ciertas ordenanzas que les han dado, tales como la compra de mascarillas, la compra de implementos suficientes para que el personal trabaje, sobre todo aquellos que están vinculados con el tema de salud. Y en tanto también lo mismo las municipalidades. En ese contexto, ¿cómo podríamos nosotros, doctor Nakin, apreciar en sí cuál sería la cuantía por la cual nosotros podríamos hablar de un perjuicio real económico? Usted nos ha hablado del extraproceso, que es el proceso por el cual la Contraloría viene ejerciendo sus labores de manera autónoma y que, bueno, comunica al Ministerio Público todos los resultados, todos los hallazgos o hechos señalados, pero ¿cuál podría ser la cuantía, digamos, pertinente para ya hablar de un eficaz y eficiente proceso penal? Bien, agradezco tu interrogante, precedida de una importante reflexión que vivimos en estos momentos. Primero atenderé a la primera, si te parece, a tu reflexión, y estoy totalmente de acuerdo. Creo yo de que a pesar del estado de emergencia que nos encontramos actualmente, las barreras de protección jurídico-penal no han caído. Al contrario, se intensifican aún más. Y si bien es cierto, dentro de la normativa extrapenal y dentro de la normativa de contrataciones con el Estado, ciertas formalidades son desplazadas por la eficiencia en la contratación, teniendo en cuenta las necesidades urgentes que hay que satisfacer. No obstante, aún siguen vigentes los deberes especiales de cautela del patrimonio del Estado. Y es por eso incluso que vemos pues cómo las fiscalías de corrupción son las, en este caso se encuentran aún manteniendo los turnos, se encuentran más con los ojos más abiertos, más atentos, más vigilantes, porque es en estas etapas donde los procedimientos de control muchas veces, ¿qué puedo decir? Los procedimientos de control ceden ante el decaimiento de las formalidades en pro de la eficiencia necesitada de la contratación. Es por eso que el Ministerio Público tiene que estar muy alerta, y también la Contraloría de la República, a pesar de este decaimiento de las formalidades. Ahora, en cuanto a la cuantía del perjuicio, nuestro Código Penal no estipula generalmente un criterio cuantitativo. Tal es así que en el peculado, para la configuración del peculado básico, por ejemplo, no existe una cuantía mínima para hablar de un perjuicio. No obstante, ya hablando más de la dogmática, se podría hablar de un tema de irrelevancia, ¿no? Cuando son montos mínimos, como decía Wetzel, por un tema de adecuación social, no porque hurtar un sol es adecuado socialmente, sino que por la insignificancia
del monto, muchas veces este tipo de conductas no son pues consideradas un delito, sin perjuicio de que sí sean considerados un ilícito administrativo. Ejemplo de este criterio de insignificancia se ve, por ejemplo, en el caso en el cual la Corte Suprema de la República consideró que el sacar copias con hojas membretadas de la institución pública no configuraba per se el delito de peculado de uso por la insignificancia del perjuicio. Y si bien es cierto, dogmáticamente encuadraba en el delito de peculado, pero ya desde una concepción político-criminal, en este caso de la insignificancia del perjuicio causado, de la falta de merecimiento de pena, en este caso estas conductas pues fueron excluidas del ámbito penal. Muchas gracias, doctor. Indicarles también a todos los que se nos están viendo en este momento que pueden formular las preguntas en la cajita de descripciones o en los comentarios del Facebook y para que puedan ser leídos a los doctores. Doctor Bruce, nos habló sobre el principio de confianza. En ese sentido, nosotros sabemos de que, digamos, en las municipalidades es un hecho de que se vienen dando procedimientos, digamos, para la compra que son aprobados, que parten, digamos, desde la oficina de logística, pero que pasan por la oficina de administración, asesoría jurídica, gerencia o, o demás oficinas, ¿verdad? En ese sentido, cuando hablamos de este principio de confianza, cuando el jefe del área de administración aprueba o da los recursos necesarios, la nota presupuestaria, el certificado presupuestal, para que se haga esas compras o que se ejecute un gasto, cuando están obligados bajo ese principio de confianza a firmar o a aprobar y etcétera de cosas. Pero ¿qué sucede cuando hay un cambio de mando? Por ejemplo, cuando hay un cambio de gobierno entre las municipalidades, generalmente se sustituye a la mayoría de integrantes de estas oficinas. En general, también a los jefes. ¿Qué sucede si es que ha habido un procedimiento anterior? ¿El jefe de esta área está obligado a revisar todo el procedimiento anterior o basado en este principio de confianza puede continuar con el proceso y bueno, a posterior existe el riesgo de que se encuentren hallazgos, ¿no? Hallazgos irregulares? Bueno, gracias por la interrogante. Es interesante justamente la postura que planteas en relación a las problemáticas que se evidencian en las municipalidades cuando justamente hay un cambio, como tú dices, de mando, un cambio de gobierno. Por lo general, bueno, nuestro Estado democrático permite estos cambios de gobierno. Sin embargo, se está viendo y se ve en la realidad que muchas veces un cambio de gobierno significa un atraso para las municipalidades. Se puede evidenciar a veces de que los gerentes, los regidores, los trabajadores de las diferentes áreas agarran, sacan información y a veces, muchas veces no dejan nada en las municipalidades. Entonces, este es un retraso. Ahora, tú estableces qué debe hacer el nuevo funcionario o servidor público que ingresa a la municipalidad y establece todos y observa, revisa o debería revisar todas las instancias, toda la documentación que ha dejado el gobierno saliente. Bueno, para evidenciar en primer lugar que al amparo del traslado justamente de mando de gobierno, existe en primer lugar comisiones. Cuando una municipalidad o los trabajadores de una municipalidad o el gobierno de una municipalidad está de salida, se forma una comisión especial. Y lo mismo pasa con los trabajadores que salen o los funcionarios servidores públicos que están saliendo de dicha municipalidad, ponen su gente de confianza para formar este órgano que va a evaluar, va a revisar el cambio de mando, que se denomina así, o el cambio de gobierno. Son estos los encargados específicamente de observar, ver las deficiencias que existan y de ser el caso de denunciar penalmente, de no encontrar por ejemplo, una maquinaria en relación a la municipalidad, o de no encontrar el presupuesto adecuado, o de no poder, o el gobierno saliente no poder sustentar adecuadamente el presupuesto del Estado. Este órgano especial que se forma está en la obligación de entablar la denuncia.
y bajo esta consideración recuerdo claramente que una municipalidad X, no voy a nombrar, el año en que entró en vigencia su maquinaria pesada como tractores, camionetas, camiones, ¿no? Y sin embargo, en la documentación que se revisaba no se podía encontrar ningún hallazgo de que la municipalidad pues fuera acreedora de todos estos bienes. ¿Qué había pasado en este caso en concreto? Pues la gestión saliente se había llevado toda la documentación y no había dejado nada a la gestión que estaba entrando. Entonces ahí se evidencian dos circunstancias, una coyuntura política, un enfrentamiento político que desmedra, mengua el desarrollo de las municipalidades y por ende el desarrollo social, y por otro lado, pues no, las funciones que debe cumplir justamente una gestión entrante, de revisar la documentación pendiente y poner las denuncias adecuadas. Pero en base al principio de confianza, es oportuno establecer que de no darse esta circunstancia que planteo, que les comento en estos momentos, el funcionario servidor público que ingresa y tiene al alcance toda la documentación pertinente de la municipalidad, se basa o debería basarse, o su conducta está basada justamente en este principio de confianza, ya que la Corte Suprema ha establecido, ¿no?, de que cada uno cumple su rol. Y el rol que cumplo yo parte de confiar en las labores que en este caso dejaría una gestión saliente de una municipalidad. Sí, Claro. si me permites acotar, Brian, es necesario señalar también que, en consonancia a lo dispuesto por el doctor Bruce, que la confianza no puede ser tampoco entendida en sentido absoluto, ¿no? Sino que hay muchas veces situaciones en las que la confianza puede ser negada, a pesar incluso de haber una separación horizontal plena, de competencia, una separación competencial plena. La confianza puede ser negada, y recuerdo las palabras del doctor Demetrio Crespo, que desarrolla mucho esta institución, y señala que la confianza es negada cuando, a pesar de haber una separación entre los roles, el sujeto que supuestamente confía recibe noticias sobre una elaboración errada del trabajo de la otra persona, o tiene indicios objetivos de los cuales puede enervar esta confianza y por lo tanto presumir que el trabajo o que el aporte que esta otra persona realiza al objetivo está mal elaborado o está alejado del derecho. Por ejemplo, si en el caso que presenté yo en su momento, del caso del titular de la entidad, que había pues simplemente verificado la existencia de los informes técnicos y legales favorables, imaginemos que haya en este caso un oficio del órgano de control interno que haya advertido al titular de la entidad que el área de supervisión estaba realizando mal su labor de supervisión y por lo tanto estaba haciendo pasar expedientes de deductivos y de adicionales de obra o de ampliaciones de plazo por causales que no correspondían. Entonces, en este caso, el titular de la entidad no puede decir: acá yo tengo confianza sobre el trabajo técnico de mis subordinados, porque ya tiene una información, ya tiene un indicio objetivo que le obliga, en este caso, a desconfiar. Entonces es en este supuesto que tú mencionas, en el traslado, que si en esta transferencia de cargo, como bien ha explicado mi colega Bruce Muñoz, existen, por ejemplo, denuncias, existen constataciones, existen información en general sobre que la autoridad que cede el cargo estaba realizando indebidamente su trabajo, estaba licitando por licitar, estaba haciendo licitaciones fantasmas, pues en ese caso las nuevas autoridades difícilmente podrán alegar un principio de confianza.
Claro, lo que siempre sucede es de que bajo el principio de confianza, de alguna manera lo toman como una excelente justificación para, digamos, deslindarse de ciertas responsabilidades a través del hecho de que yo supuse de que estaba bien, ¿no? Yo suponía de que todo el proceso anterior había sido llevado de acuerdo a los lineamientos debidos. Pero en ese mismo sentido, en cuanto a los delitos contra la administración pública, llámese negociación incompatible o colusión, estos delitos son de resultado. Estos delitos hablan de un hecho en específico. Entonces, cuando vemos este tipo de acciones, cabe la posibilidad aún de que el principio de confianza pueda ayudarlos de alguna manera a deslindar su responsabilidad. Lo que pasa es que para afirmar la responsabilidad penal no es necesario, no basta con la concretización de un resultado, sino que este resultado tiene que ser objetivamente imputado a la persona. Nadie está diciendo que si hay un resultado, el hecho quede impune, pero que respondan las personas cuyas competencias infringidas generaron ese resultado. Es por eso que Rustin habla que no basta con la generación de un riesgo prohibido, no adecuado a derecho, sino que es necesario que ese riesgo se concretice en un resultado y que ese resultado pueda ser objetivamente imputado a la persona, en este caso, que es investigada. Si no hay esa posibilidad de imputar objetivamente, estamos hablando estamos hablando en el plano de imputación objetiva, aún no pasamos incluso a la tipicidad subjetiva, tampoco a la antijuridad y culpabilidad, pero no es necesario si ya objetivamente no puede ser imputado porque hay un principio de confianza que excluye la imputación objetiva o porque hay una prohibición de regreso que excluye la imputación objetiva, porque quizás la persona se mantuvo en su rol neutral, se mantuvo en su rol social y simplemente fue utilizado para la realización de un resultado, en este caso, punible. Entonces, no podemos desconocer, si bien es cierto, es importante sancionar cuando existe un perjuicio, pero no a como de lugar, sino solamente a la persona que ocasionó este resultado a través de la generación de un riesgo. Claro, juega Bajo bastante ese, la figura del justamente, hecho del nexo causal. Doctor Bruce decía. sí, disculpe, exclusivamente lo que el doctor Naki manifiesta, ¿no? La revisión de cada caso en concreto debe hacerse justamente en el ámbito del derecho penal y exclusivamente con la teoría del delito. Cuando nosotros referimos el principio de confianza relacionado justamente en la imputación objetiva, vemos como un filtro antes de un análisis típico antijurídico y culpable. Ahora bien, como especificaba en el caso que yo le comentaba, si una gestión establece o un funcionario, servidor público se da cuenta de que existen irregularidades y no pone de conocimiento a las entidades correspondientes, ya sea mediante una denuncia, ya sea mediante el procurador de la institución, pues claramente se acota con ello o acarrea una responsabilidad penal, más aún si es que en el fuero de sus funciones se encuentra pues la irregularidad, ¿no? Claro. Doctores, uno de los participantes, Manuel Chacha, nos habla de que existe el caso donde en el mes de enero unos respiradores han sido vendidos a un gobierno regional X y estos mismos nuevamente fueron vendidos en el mes de mayo a otro gobierno regional. ¿Es lícito la compra de estos respiradores? ¿De qué delito estaríamos hablando? No entendí muy bien la pregunta. Los mismos respiradores artificiales fueron vendidos a dos instituciones. En apariencia es lo que menciona el caso. Dice, lo leo nuevamente. Dice, Bueno, sí, por favor. existe el caso donde en el mes de enero unos respiradores han sido vendidos a un gobierno regional X y estos mismos nuevamente fueron vendidos en el mes de mayo a otro gobierno regional. ¿Es lícito la compra de esos respiradores? ¿De qué delito estaríamos hablando? Supongo yo que el participante hace mención de que es lícito toda vez de que si la otra entidad del Estado Claro. puede adquirir esos mismos, ¿no? Sí, evidentemente, del caso que presenta el participante, parece fluir de que existe primero una compra regular, una compra donde efectivamente han adquirido estos respiradores artificiales, donde se ha pagado por los bienes adquiridos, y una segunda compra fantasma,
una segunda compra en donde habrían supuestamente, entre comillas, adquirido estos ventiladores artificiales, pero que en realidad la entidad nunca recibió, porque ¿cómo va a recibir si ya están en el almacén de la otra entidad? En este caso es posible afirmar responsabilidad penal, podría hablarse de un delito de colusión en caso se pueda acreditar cada uno de los elementos típicos, como la infracción de deber, el pacto colusorio sobre todo, y un perjuicio, en este caso real para el Estado, podría ser una colusión agravada. Ya si probatoriamente quizás no se puede acreditar el pacto colusorio, se podría hablar de una negociación incompatible, siempre y cuando se acredite obviamente el interés indebido, ¿no? Claro, justamente en ese contexto, si estamos refiriéndonos toda vez a respiradores artificiales, ¿no? De que tienen un solo uso, es prácticamente en una de las circunstancias, sobre todo en la segunda compra, se habría incurrido en un ámbito delictivo, un ámbito criminal, ¿no? Lo que tendría que evaluarse, pues, en el caso en concreto, ¿no? Doctores, dos últimas preguntas. Primero, doctor Nakin, en el ámbito del derecho penal, en el ejercicio del derecho penal propiamente dicho, ¿quiénes son considerados los funcionarios públicos o servidores públicos dado que en el caso de los delitos contra la administración pública, siendo delitos especiales, solamente se le puede atribuir responsabilidad a ellos? El Código Penal es muy genérico al momento de indicar de que todo aquel que mantenga un cierto tipo de relación con la entidad pública. Pero hemos visto de que tanto en los informes de control como en los procesos penales muchas veces deslindan responsabilidad al supervisor de obra, ¿no? Porque es un tercero contratado. Es más, es contratado mediante un contrato civil. Y lo mismo con el residente de obra, ¿no? ¿Qué Sí. grado de responsabilidad tienen ellos? ¿Pueden ser considerados funcionarios públicos o quiénes son considerados funcionarios públicos? Agradezco tu pregunta porque es trascendente para este tema. Los funcionarios públicos, el concepto de funcionario, servidor público en el derecho penal, hay que partir señalando eso, es diferente del concepto de funcionario público en el derecho administrativo. El derecho administrativo tiene un concepto que se rige más que todo por la forma, formalidad, solemnidad, o por la pertenencia a la entidad, la pertenencia a la carrera administrativa, por ejemplo, al nombramiento o a ser designado como un funcionario de confianza, etcétera, etcétera. Mientras que el derecho penal no se guía por conceptos de formalidad o de pertenencia a la administración pública, sino en base a un criterio funcionarial. Es decir, no importa si la persona, no, es indiferente es indiferente el régimen bajo el cual la persona brinda un servicio a la entidad, no importa si es un trabajador, si no importa si pertenece si es un trabajador 276, un trabajador 728, si es un CAS, no, basta que haya desempeñado una función pública. Es decir, lo que importa es la función, a tal grado que desde el caso Vladimiro Montesinos, y ahora más actual el caso Nadine Heredia, son considerados funcionarios públicos los llamados funcionarios de facto. Es decir, que no pertenecen formalmente al Estado, pero que desempeñan cierta función pública. Prueba de eso es el caso reciente de Nadine Heredia, donde se lo ha catalogado, el representante del Ministerio Público la ha catalogado como funcionaria pública por haberse acreditado una reuniones que tenía con los ministros, por haber influido en decisiones del presidente de la República. Entonces, es esta contribución funcionarial la que es la base para determinar un funcionario servidor público. El artículo 425, si bien es cierto y tiene razón, es muy gaseoso al momento de establecer los supuestos, pero no es por las puras, no es gaseoso por las puras, sino que es amplio, es flexible el artículo 425, sobre todo por este criterio funcionarial, porque al final concluye y señala indistintamente de la manera en que esté vinculado el señor al Estado, lo que importa es que preste una función pública. Y ese es el criterio basilar. ¿Tiene esto una explicación dogmática? Sí la tiene. Y expresamente lo señaló el doctor Bernd Schuremann, quien señaló o justificó la garantía justificó la posición del deber de garante. Basta, decía, no es necesario tener ese deber de garante en un contrato, por ejemplo, no es necesario tenerlo escrito en una norma,
sino que basta el acercamiento eventual e incluso episódico transitorio de la persona hacia una fuente de peligro para que sea garante. Este razonamiento es aplicado en el funcionario facto también, porque basta el acercamiento al deber especial para que sea considerado un funcionario público. Incluso, como señalamos, han sido considerados funcionarios de facto como funcionarios públicos. Correcto. Doctor Bruce, una última pregunta. Sabemos que las pruebas indiciarias son pruebas que son dadas de acuerdo a pequeños hechos que, concatenándolos, nos dan un resultado que en apariencia sería una prueba objetiva. Pero en el ámbito penal, y que estas son también desarrolladas en bastante jurisprudencia y doctrina, inclusive hay sentencias de la sala plena, pero en el ámbito penal, ¿qué tanta eficacia posee estas pruebas indiciarias? Dado que en su mayoría son un tanto subjetivas a veces. Bien, correcto. Bueno, en relación al ámbito probatorio, ¿no? Justamente las pruebas iniciales tienen esas características de poder llegar a la verdad procesal en base a ciertas referencias, a ciertos indicios, pero no olvidemos de que estos indicios deben ser corroborados. En el proceso existe pues el principio primero de la preclusión procesal, hay que establecer en qué instancia, en qué momento se han determinado los indicios, se han recolectado estos mismos y estos deben ser especificados, corroborados con los demás medios probatorios. ¿Esto qué significa? Que a partir de indicios no se puede romper, menguar la presunción de inocencia de un investigado. Un indicio por sí solo no es suficiente. El indicio tiene que tener corroboración periférica, verosímil, en relación a todo el ámbito de investigación. Esto significa que a partir de un indicio solitario, único, en todo el proceso penal, no va a ser necesario, no va a ser suficiente poder llegar a una sentencia, si es que nos encontramos desde el ámbito del Ministerio Público. Y en relación a la defensa, siempre nosotros los defensores establecemos que toda prueba indiciaria, toda circunstancia indiciaria tiene que eventualmente tener una corroboración específica, ya que esta, como especifico por sí sola, pues no ameritaría una disminución de la presunción de inocencia, toda vez que el investigado en todo el proceso penal, tengas en cuenta, está investido de la presunción de inocencia. Muy bien. Muchas gracias, doctores. Muchas gracias por su participación. Estuvo con nosotros el doctor Naguin Rojas Montoya y el doctor Bruce Muñoz Collarse por el día de hoy, hablando sobre delitos contra la administración pública, tratando sobre temas puntuales. Muchas gracias. Muy buenas noches, muchas Gracias a gracias todos. por la invitación. Gracias por la invitación.